En France 24 es momento de actualizar las principales noticias del día en contexto global. Les doy la bienvenida, soy Daniela Blandón Ramírez. A continuación, nuestros titulares. A 235 asciende por ahora el número de muertos, un día después de dos devastadores terremotos en Venezuela, aunque la cifra podría contarse por miles. Mientras tanto, avanzan las operaciones de rescate, sobre todo en el estado costeño La Guaira, el más afectado por la tragedia. Cada vez más gobiernos anuncian el envío de apoyo a Venezuela. Estados Unidos, México y otros países de la región despliegan ayudas y talento humano para la búsqueda de personas. Y la compañía Starlink ofrecerá internet gratis a las zonas más afectadas. Espaldarazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a los esfuerzos antiinmigratorios de Donald Trump. Autoriza la revocatoria del estatus de protección a haitianos y sirios, así como el rechazo de ciertas solicitudes de asilo en la frontera con México. Vamos a comenzar, por supuesto, en Venezuela. A 235 asciende hasta el momento la cifra oficial de muertos por los dos terremotos del miércoles, mientras que al menos 4.300 personas resultaron heridas. La devastación es incalculable por el momento. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viajó hoy al estado de La Guaira, contiguo a Caracas, que se llevó la peor parte de la tragedia. Pero sus habitantes se quejan de que no ha llegado la ayuda humanitaria. Aquí les mostramos algunas imágenes que hablan más que las palabras. Edificios enteros en el piso, fachadas destrozadas y montañas de escombros. Es lo que queda de la ciudad costera de Cacharamar tras los terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles. Unos kilómetros más al este, el mismo paisaje apocalíptico en la localidad de La Guaira. Esta mujer no tiene noticias de su hijo. Ay, un desespero, mi amor, ¿qué te puedo decir? Un desespero. Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o está por ahí un refugio. De verdad, estoy desesperada. No sé todavía, mira la hora que el gobernador dijo que ya iban a mandar máquinas, mira la hora que todavía no han mandado las maquinarias, para que tú veas que los mismos vecinos, los que pudimos salir, son los que están haciendo, como se dice, la ayuda. El epicentro se ubicó a unos 170 kilómetros al oeste de Caracas, por lo que en la capital los daños también son considerables. Los habitantes ayudan a los equipos de rescate en búsqueda de las personas desaparecidas, pero los labores van lento por la falta de maquinaria pesada. En Caraballeda, en La Guaira, los habitantes también están pidiendo más ayuda por parte del gobierno. Coño, no es posible llamar a los militares, vénganse toda esa vaina y vengan a echarle bola a esta vaina. Que traigan a Fuerte Tiuna. Estos militares que tienes aquí mismo, montan una tanqueta y vénganse a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlos donde sea, para mecánica, a todos los constructores. Eso es lo que se quiere. Los dos terremotos fueron de una magnitud de 7,2 y 7,5. Este segundo fue el más fuerte en Venezuela desde hace el año 1900. El del miércoles fue catalogado como el movimiento telúrico más fuerte en más de un siglo en Venezuela. Las escenas difundidas en redes sociales han traído a la memoria el historial de catástrofe sísmica del país, que se encuentra en una zona activa con las placas tectónicas del Caribe y la sudamericana empujándose entre sí. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Incertidumbre, miedo y frenéticas tareas de rescate en Venezuela tras dos potentes terremotos que han causado devastación en el centro y norte del país. Venezuela se ubica en una zona sísmicamente activa, donde la placa del Caribe se encuentra con la placa sudamericana y el país tiene un historial de grandes terremotos destructivos. Hay historia sísmica en ese lugar, en ese borde entre placas. Y esta activación de placas es alimentada por este movimiento de la placa del Caribe con respecto a la placa sudamericana, con una velocidad de aproximadamente unos 2 centímetros por año. Eso entonces se va acumulando este deslizamiento equivalente hasta que no soporta más la tensión y se rompe y se fractura y ocurre el terremoto en ese contacto. Y esto es lo que estamos viendo en estos dos temblores de ayer, estos dos terremotos de ayer. La falla se activa en un sector inicialmente y eso carga las tensiones en otro sector de la falla, gatillando la falla siguiente.
Entonces hay solamente unos cuantos segundos, ¿no?, del orden de 40 segundos de diferencia entre un sismo y el otro, de modo que uno es el gatillante del otro. El más grave ocurrido en 1929 con epicentro en Cumaná, en el oriente del país. Uno de los más devastadores y quizás el que permanece en la memoria colectiva es el de Cariaco, también en Sucre, ocurrido en 1997, que causó el derrumbe de edificios residenciales provocando la muerte de 73 personas y dejando más de 500 heridos y al menos 3.000 damnificados. El último terremoto superior a 7 grados fue el de 2018. A pesar de su magnitud, el sismo no causó daños significativos. El gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia. El aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía fue cerrado por graves daños en su infraestructura. Mientras llega la ayuda humanitaria, equipos de salvamento, voluntarios y vecinos luchan contra el tiempo y la escasa maquinaria pesada para intentar salvar a supervivientes. Como veíamos en el anterior informe, este no es el primer terremoto devastador que vive Venezuela. El país no solo está sobre 2 placas tectónicas y 3 fallas que hacen que los sismos sean recurrentes, sino que, además, muchas viviendas en las zonas más afectadas fueron construidas sobre los sedimentos que dejó el río Orinoco. Diego Bassani nos describe las condiciones geológicas de este país. ¿Cuáles son las condiciones geológicas de Venezuela? Los 2 temblores magnitud 7,2 y 7,5 en el país sudamericano del miércoles dejaron decenas de edificaciones destruidas, provocando cientos de muertos y heridos. Los fenómenos naturales ocurrieron con 39 segundos de diferencia y tuvieron como epicentro cerca de la localidad de Yumare, en el estado Yaracuy, a unos 200 kilómetros de la capital del país, Caracas, en una zona en donde colindan 2 placas tectónicas, un lugar en donde se han producido otros terremotos a gran escala, como el sismo de magnitud 6,6 de 1967. Y nosotros tenemos un sistema de falla que recorre Venezuela de oriente a occidente en esta línea de costa que marca la zona de contacto entre 2 placas tectónicas, entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Es ahí donde se está ejerciendo y bueno, hay un contacto efectivamente hay una zona de contacto y estamos bastante cerca de la zona de costa, la que está siendo más afectada por este choque de las 2 placas. Los sismos ocasionaron grandes daños materiales en las principales ciudades del norte de Venezuela. En Caracas y Valencia se reporta que varios edificios residenciales colapsaron, mientras que en La Guaira, una población construida principalmente en los linderos de las montañas, las construcciones desmoronadas se cuantifican por decenas. Localidades cuyos suelos no son propicios para contrarrestar un fenómeno natural de este tipo. También los suelos de esas regiones tienden a ser unos suelos más de tipo, digamos, no tan firmes como lo que sucede en otras partes del país. Recordemos que a lo largo de todo el territorio venezolano, Venezuela básicamente fue construida a partir del río Orinoco, que por eso que se dice que toda la zona norte de Venezuela es hecha de sedimentos de ríos. Eso hace que Venezuela cuenta desde los años 70 con una normativa de construcción antisísmica. Sin embargo, algunos expertos señalan que la falta de mantenimiento y el incumplimiento de las reglas hacen que muchos edificios sean propensos a desplomarse en un sismo de esta magnitud. Seguimos hablando del tema porque Naciones Unidas dice que se necesita un esfuerzo colectivo masivo para ayudar a las labores de rescate y posterior reconstrucción de Venezuela. Y el llamado está siendo escuchado. Más de una decena de países ya ha prometido o enviado equipos de rescatistas, suministros y dinero, desde Europa hasta el continente americano. Además, la compañía Starlink anunció que ofrecerá prontamente internet gratis en las zonas más golpeadas. Hugo Caro Jiménez nos cuenta qué países están ofreciendo ayuda. El continente americano se moviliza por Venezuela. Un día después del doblete sísmico que azotó al país, las naciones de la región han anunciado su ayuda para el país. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que enviará un equipo de rescatistas y médicos para socorrer a la población. Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. Desde Chile, un país con más experiencia en este tipo de emergencias, José Antonio Cast dio un anuncio similar. En un principio, con el envío de rescatistas, voluntarios chilenos que van a ir a colaborar en la remoción de escombros y en la búsqueda de personas, y a partir del día de mañana lo que podamos en temas de ayuda humanitaria que ellos soliciten.
mientras que el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que enviará a la nación caribeña todo lo que sea necesario. Nos estamos reuniendo con diferentes ministros para enviar a Venezuela todo lo que sea necesario. Para Venezuela. Una salva de palmas al pueblo de Venezuela. Un fuerte aplauso para el pueblo de Venezuela, y todos debemos hacer todo lo posible para ayudar a Venezuela a recuperarse de este desastre sísmico. A salir de esa confusión del terremoto. Por su parte, Estados Unidos destinará $150 millones para apoyar las labores de asistencia humanitaria. Sin embargo, pese a los esfuerzos internacionales, desde antes de los terremotos de esta semana, Venezuela ya se encontraba en una posición en la que las necesidades superaban las capacidades. Con el tiempo en contra y el principal aeropuerto del país cerrado, uno de los mayores retos del gobierno será coordinar e implementar la ayuda que está recibiendo del resto del mundo. En otras noticias que marcan la agenda internacional de este jueves, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, respaldó los esfuerzos antiinmigratorios del presidente Donald Trump en dos casos separados. Uno de ellos relacionado con solicitantes de asilo en la frontera con México y el otro que impacta a inmigrantes haitianos y sirios. Nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez tiene toda la información. La Corte le permitió a Trump expulsar a cientos de miles de migrantes del país al terminar con el estatus de protección temporal y rechazar la entrada de miles más que piden asilo en la frontera sur, con un resultado de 6-3 votos. Siguiendo las líneas ideológicas conservadoras de la Corte Suprema, se abre entonces el camino para la posible deportación de 350.000 haitianos y 6.100 sirios, y probablemente tendría implicaciones también para beneficiarios de este estatus de protección temporal de una docena de países más. Estados Unidos, a pesar de la larga historia de intervenciones políticas y militares en Haití, había extendido el estatus de protección temporal a los haitianos en respuesta al terremoto del 2010 que causó la muerte de aproximadamente 220.000 personas. En otra decisión, el Tribunal Supremo dictaminó que la administración de Trump podría rechazar a estos migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, impidiéndoles físicamente cruzar a Estados Unidos mientras buscan protección contra la persecución. Estas decisiones se emiten durante los últimos días de este periodo de sesiones de la Corte Suprema antes de salir a vacaciones hasta octubre. Se espera que el próximo lunes los magistrados anuncien otro paquete de decisiones sobre el intento de eliminar la garantía de ciudadanía por derecho de nacimiento para los bebés nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. Y mientras tanto, en Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella recibió las credenciales que lo oficializan como el presidente electo del país. El Consejo Nacional Electoral ratificó de esta manera el resultado de la segunda vuelta electoral, que le dio una ventaja de apenas un punto porcentual sobre su rival, el candidato oficialista Iván Cepeda. De la Espriella amenazó a los grupos armados ilegales con un plazo perentorio de un mes para someterse o bien al Estado de Derecho o a todo el peso de las fuerzas de ley. No tengo la menor duda de que el 7 de agosto asumiré el gobierno de un país profundamente quebrantado. La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos, sembrando en el alma de muchos el odio de clases. Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada, una república herida, pero con la fortaleza suficiente para levantarse erguida nuevamente. Vamos a seguir en la región, esta vez en México. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en la capital al rey Felipe VI de España. El objetivo de la visita: terminar de limar asperezas después de un roce diplomático que data del 2022. El entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó que la corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América. El encuentro de hoy se dio en el marco de una visita del monarca al país norteamericano para asistir al partido mundialista que enfrentará a las selecciones de España y Uruguay este viernes en la ciudad de Guadalajara. Cambiamos de continente. Ucrania intenta debilitar a Rusia atacando y asfixiando a Crimea, la misma que Moscú se anexó en 2014. Los drones ucranianos han destruido puentes, transportadores y han causado graves daños a las instalaciones de almacenamiento de petróleo.
una estrategia que ha provocado escasez de combustible y electricidad, con lo que Kiev pretende obligar a su rival a firmar un acuerdo de paz y retirarse de Crimea. Les contamos más. Imágenes satelitales de una operación planificada que ya está rindiendo sus frutos, una que consiste en aislar a Crimea metódicamente. En las últimas semanas, Ucrania ha atacado sitios estratégicos de la península anexada por Rusia en 2014, gracias a los avances tecnológicos en los drones, puentes, depósitos de combustibles, vías férreas o incluso puertos, cortando casi por completo el suministro al territorio. Veremos cómo evoluciona la situación y si es necesario saldremos a la calle. No es un problema solo aquí en la ciudad, sino en toda la península y el sur de Rusia. La administración rusa llegó incluso a prohibir la venta de combustible al público. Las autoridades rusas reconocen que enfrentan dificultades. El jueves anunciaron cortes de luz en toda Crimea y otras medidas como el cierre a las 8 de la tarde de las tiendas, los bares y el transporte público, o la cancelación de los campamentos de verano. La situación con respecto al combustible es la más difícil. Quiero señalar que hoy se están tomando medidas siguiendo las instrucciones del presidente. En cuanto a los plazos, no puedo precisarlos por el momento. Los ucranianos nunca han aceptado la anexión de Crimea. El ministro de Defensa ucraniano promete convertir a la península en una isla en un futuro cercano. Esto genera problemas para Rusia, especialmente en el abastecimiento de las unidades militares y para la población civil en Crimea. Si se agota el combustible, tal vez tengan que irse y eso podría acarrear problemas políticos para Putin. La estrategia puede tener sus límites. El símbolo político que representa Crimea es demasiado importante para Vladimir Putin, sin contar las numerosas bases militares que Rusia tiene en la zona. Moscú podría en represalia intensificar sus propios ataques contra Ucrania. Hasta aquí este resumen informativo, pero yo los invito a que sigan disfrutando de nuestra programación. Los dejo con Laura Garzón y su programa Ventana a Europa.